Buen día, hermanos. Bueno, hemos hecho un alto al libro de Romanos y estamos viendo un tema, ¿no? ¿Qué tema estamos viendo? ¿Quién vino preocupado hoy? ¿Nadie? Ah, bueno. Entonces ve que sí sirvió el domingo pasado la enseñanza. Bueno, estamos viendo la preocupación. El pasado domingo vimos algunas cosas importantes acerca de este tema. Hoy vamos a continuar. Si usted no vino el pasado domingo, lo invito a que escuche la primera enseñanza. Yo sé que va a ser de bendición para su vida como lo fue para la mía. Vamos a orar antes de empezar con esta enseñanza para poner todo en las manos del Señor. Espérenme un momento, pongo por aquí el cronómetro. Oremos. Señor Dios, grande, poderoso, fuerte, misericordioso, una vez más, Señor, estamos hoy delante de ti, Señor, para celebrar, para exaltar este día, el día del Señor, el día en que tu iglesia se reúne para compartir, para aprender, para orar, para estar juntos, Señor. Usa mi vida, Dios, para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, a cada persona que ha venido hoy. Prepara, Señor Dios, las vidas y los corazones de cada persona aquí presente, para que esta palabra pueda penetrar en su corazón y en su vida, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos, mis hermanos. Como vimos el pasado domingo, como creyentes nosotros podemos lidiar con muchas cosas, con hábitos, con costumbres, con comportamientos, pero hay algo difícil de evitar. ¿Y qué es? Preocuparse. Mire, la preocupación llega cuando uno menos lo espera. ¿Sí? Usted piensa y ya está preocupado por algo. ¿Sí? Ahorita debe alguno estar por ahí pensando algo que le preocupa. ¿Sí? No sé, algo por ahí ya debe estar tocando su mente. La preocupación. ¿Cómo definía el diccionario va en la preocupación? ¿Se acuerda? A ver, los que toman apuntes. ¿Qué palabra usaba? ¿Y qué palabra usaba en el original? Merima. ¿Se acuerda? Merima. Que en el original significa afanarse, o también se define como ansiedad, lo que decían ustedes. Y el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué decía cuando habla de preocupación? Ocupar antes o anticipadamente algo, ¿sí? Producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Es algo que no permite que usted piense o actúe de manera adecuada y normal. Comienza a ocupar la mayoría de sus pensamientos. Yo sé que muchos en algún momento no hemos podido dormir por alguna preocupación en nuestra cabeza. Piense. ¿Y cuando usted se levantó, se resolvió la preocupación? No. O sea, todo lo que usted desperdició sin dormir no sirvió para nada. ¿Sí? No sirvió para nada. Existen preocupaciones pequeñas y existen preocupaciones grandes, pero en pequeña o grande medida nos preocupamos. Veamos algunos ejemplos, veamos otros. Por ejemplo, Marta, yo les decía la vez pasada, ¿no? Marta, la hermana de Lázaro. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Una historia bastante conocida, ¿no? Jesús visitaba mucho esta familia, la amaba mucho, Lázaro, Marta y María, ¿sí? Una familia. ¿Qué hiciera usted si estuviera en ese contexto y en ese tiempo y el Señor lo fuera a visitar a su casa? ¿Qué hiciera usted? Pues yo creo que ahorita todos dijéramos, no, pues lo recibo al Señor, me siento con Él, pero Marta no hizo eso. Leamos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ¿quién? Jesús,
y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. O sea, ella le abrió la puerta, mire. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea, María estaba escuchando al Señor. Pero, ahí viene el pero, Marta se preocupaba. El Señor está en la casa, mire. La misma escena de los discípulos. El Señor durmiendo y ellos preocupados. Nos vamos a morir, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el tren. Preocupados. Marta estaba preocupada, estaba el Señor ahí hablando, mire. ¿Usted no le parece que a veces nosotros nos pasa eso? Tenemos al Señor, escuchamos la palabra, salimos de la iglesia y llegamos a la casa preocupados. ¿Y qué pasó con la palabra que escuchó? Se la llevó el viento. Preocupados. Pero Marta se preocupaba ¿con qué? ¿Porque no tenía para pagar el arrendo? ¿Porque la iban a embargar? No, con muchos quehaceres. Estaba ocupada haciendo muchos quehaceres. ¿Qué son quehaceres? Sí, estaba matando la gallina, no sé, alguna cosa para darle de comer al Señor. Preocupada, mire. ¿Sí? Y acercándose dijo, Señor, aquí el tono es un tono de reproche. Señor, ¿no te da cuidado, o sea, no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué pasa, Señor? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, mire, la otra palabra para preocupación, afanada. Y turbada, ¿qué es turbada? O sea, no sabe razonar. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. En este momento solo hay algo importante, Marta, algo importante. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la cosa más importante en ese momento? Escuchar al Señor. Escuchar al Señor. Por los quehaceres, por las labores de la casa. ¿Ustedes se preocupan, hermanas, por las labores de la casa? ¿Sí? La comida, los niños, el colegio, la ropa que les voy a poner, que ya se le... ¿Sí? Mire, esta era una preocupación sencilla, pero ¿sabe cuál es lo importante? Que el Señor le prestó atención a esa preocupación. Le prestó atención. Afanada y turbada estás, Marta. Escoge la mejor parte. Ven y descansa en mí, Marta. Eso le quería decir el Señor. Ven y descansa en mí. No te preocupes. Tranquila. Yo tengo las cosas en orden. Tú no te preocupes. Descansa en mí. Eso les dice el Señor a ustedes, hermanas. Descansen en el Señor. Sea cual sea los quehaceres que tengan o sea la preocupación que tengan en esta mañana. Descansemos en el Señor. Eso es lo que debemos hacer, mire. Pero otros experimentaron preocupaciones grandes. ¿Como quién? ¿De quién aprendíamos? Nehemías. ¿Qué le pasó a Nehemías? Una preocupación grande, mire. Imagínate a José, preocupado porque es llevado a Egipto como un esclavo, separado de su familia, separado de su padre y llevado como esclavo. ¿Crees que era una preocupación válida? Posiblemente sí. Después preocupado porque una mujer intensa y malvada quería llevarlo a cometer cosas indecentes. Y dice que cada día esa mujer estaba insinuándosele a José. ¿Cuál era la preocupación de José en ese momento? Agradar a Dios y no caer en las garras de esta mujer. No deshonrar a Dios, mire. ¿Sí? Pobre José, mire. Después lo echaron a la cárcel. Otra preocupación más, mire. Otra preocupación más. Después tuvo otra preocupación José. ¿Sabe cuál era? ¿Cómo confrontar a sus hermanos? Bueno, ellos van a venir y yo ¿cómo los confronto? ¿Cómo los veo a los ojos después de lo que me hicieron? Preocupaciones, mire, ya siendo el gobernador de Egipto. Pero en cada preocupación, yo ¿sabes qué te aseguro? Que José descansó en el Señor. Descansó en el Señor. Génesis 39, 21 al 23. Génesis capítulo 39, versículos 21 al 23. Miren lo que comienza diciendo estos pasajes. Pero Jehová estaba
con José. Recuerda, Jesús estaba en la barca con los discípulos. Recuerda, Jesús estaba en la casa con Marta y María. Recuerda, Dios estaba con José en medio de la cárcel. Eso es lo más importante que debemos entender. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Podemos preocuparnos, sí, pero en ese momento debemos llevar todo a los pies del Señor. Esa es la única manera, mire. Y eso es lo que aprendíamos la vez pasada. También vimos el caso de Abraham. ¿Por qué se preocupó Abraham? Primero, ¿por qué? Porque no había comida, había hambruna. Segundo, porque lo iban a matar. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó malas decisiones. Primero se fue a Egipto. Segundo, le dijo al faraón que su esposa era su hermana. Y el faraón estuvo a punto de cometer un acto terrible, mire. Si no hubiera sido por Dios. Yo me ponía a volver a leer ese pasaje y yo me decía, ¿qué estaba pensando Abraham cuando sabía que su mujer estaba con el faraón allá? ¿Por qué no se movía? ¿Por qué no corría a decirle, no, faraón es mi mujer? Se quedó quieto, pasmado del miedo. Y el Señor tuvo que intervenir ahí. ¿Qué tal si el Señor no intervenía? ¿No se ha puesto a pensar? Terrible, ¿no? Mire, Abraham, después de Egipto, dice que él volvió a retomar su camino. Ofreció un sacrificio a Dios y volvió a encaminarse. Pero mire, mis hermanos, nosotros a veces tenemos una preocupación y actuamos mal, y en vez de aprender de eso, ¿qué hacemos? Volvemos a cometer los mismos errores. Si usted ve la historia de Abraham más adelante, mire, Abraham volvió a tomar malas decisiones porque se preocupó por algo más. ¿Sabe por qué? Que Dios no cumpliera la promesa que le había dado. ¿Y cuál era la promesa? Mire, Génesis 16, 1 al 6, leámoslo. Génesis 16, 1 al 6. Miren lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, le están diciendo que Dios fue el que la hizo estéril. Mire, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Atendió el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Otra mala decisión tomada por la preocupación. Abraham se olvidó de la promesa que le había dado Dios. ¿Usted alguna vez se ha olvidado de las promesas de Dios? Yo creo que a veces sí lo hacemos, mire. A veces lo hacemos, mis hermanos. Dios quiere que aprendamos, mis hermanos, que si tomamos malas decisiones podemos rectificar el camino. Pero ojo, no volvamos a tomarlas. Encaminémonos, acudamos a Él en confianza, en oración y en reverencia. Mire, acudamos a Él. Miremos nuestro texto base para retomar. Mateo 6, 25 al 34. Ese es nuestro texto base, mire. Mateo 6, 25 al 34. Dice así el texto, está hablando el Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Ustedes, hermanos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo más difícil de hacer? No preocuparse. Es difícil, no preocuparse. Esa es la naturaleza, mis hermanos, que tenemos nosotros, una naturaleza caída. Tarde que temprano esa naturaleza nos llevará a preocuparnos por cosas justas o por cosas injustas, por cosas de verdad importantes o por cosas que no tienen ningún sentido por preocuparse. Pero nos preocuparemos, mire, nos preocuparemos, ¿sí? Por cosas válidas o por cosas que no sean tan válidas. Mire, veamos el contexto de Mateo 6, porque hay algo importante que ver en ese contexto, mire. Sabemos que el Señor Jesús está dando un maravilloso sermón a los discípulos que lo están escuchando. Un maravilloso sermón, dirigido a personas que tenían problemas de verdad preocupantes. ¿Se acuerda? Ellos sí se preocupaban de qué beberían y qué comerían. Porque si no había nieve en la montaña, no había agua. Y si no había agua, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había comida. Y si no había comida, preocúpese. ¿Cómo sostengo a mis hijos? De verdad. Nosotros podemos salir a la tienda y comprar 1000 de pan. Ya tenemos algo para comer. Pero ellos no era tan sencillo, mire. ¿Sí? Y el Señor Jesús en los versos anteriores, ¿de qué cree que está hablando? De las riquezas. De las riquezas. Le pregunto, ¿hay personas ricas aquí en este momento? No responda. Las riquezas. Del amor al dinero, de cómo los creyentes deben manejar las riquezas y lo que poseen. Hermanos, que yo tengo muy poquito, no importa cómo lo manejas. No importa si es mucho o poco, mire. El Señor está hablando de las riquezas. ¿Qué son las riquezas para un creyente, mis hermanos? Les pregunto. Son esas cosas que tenemos de más que cubren nuestras necesidades básicas. Que tenemos de más. Mire, el rico no es el que tiene el auto de lujo o la mansión lujosa o que tiene el apartamento último modelo. No. ¿Sabe quién es el rico? De acuerdo con el contexto, es el que tiene más de lo que necesita para poder subsistir. Yo le pregunto, ¿usted tiene más de lo que necesita para subsistir? Es rico. Usted es rico, es bendecido, mire. Es bendecido. Si tienes más de lo que necesitas, eres bendecido. Si pagaste tus deudas y aún te quedó dinero, eres bendecido. Eres bendecido. Tienes mucho más que otros, mira. Y si pagaste tus deudas y te quedaste sin nada, estás llevado, no mentiras. También eres bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué eres bendecido? Porque tienes un Padre que se va a preocupar por eso. Entonces recuerde, si usted tiene y le sobró después de pagar todo, es bendecido. Pero si no le sobró nada, también es bendecido.
Y vamos a ver por qué. Usted tiene un padre, si es creyente, si no es creyente está llevado, ahí sí está llevado, ¿no? Pero si usted es creyente, no se preocupe, porque tiene un padre que se va a encargar de esas cosas. Eso es lo importante, mis hermanos. Eso es lo importante. Mis hermanos, si tenemos un techo sobre nuestra cabeza, si tenemos un plato de comida en nuestra mesa, si tenemos ropa que ponernos, somos sobremanera bendecidos. Si podemos levantarnos de nuestra cama y venir caminando a este lugar y sentarnos, yo sé que algunos tenemos dolores por acá en la espalda y por acá, pero si usted pudo llegar a este lugar caminando, es bendecido. Si usted puede ver, es bendecido. ¿Sí? Es bendecido, mire. Somos bendecidos, mis hermanos. Y debemos agradecerle a Dios por eso, mire. Somos bendecidos. Porque Dios jamás desampara a sus hijos. Tenga en mente eso. Mire, generalmente los seres humanos no tenemos que lidiar con lo que no nos falta. ¿Sabe con qué tenemos que lidiar? Con lo que nos sobra. Con lo que nos sobra. Tenga eso en su cabeza, mire. Con lo que el Señor nos da de más. Por eso el contexto de lo que está hablando el Señor, ¿qué es? No hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo. En el cielo, mire. Cuando tienes lo necesario, tienes la excusa de decir, yo no puedo dar porque no tengo más. Pero cuando te sobra más de lo que tienes, ¿qué? ¿Cuál es la excusa? No hay excusa, mire. No hagáis tesoros en el cielo. Cuando tenemos más de lo que necesitamos, empezamos a luchar con dar. Ay, no, pero es que, me descuadro. No, es que yo tenía por ahí pensado comprarme esto y no, me descuadro. Mire, empezamos a luchar con el dinero. El Señor primero quería a sus oyentes hacerles ver qué es más importante en su vida, el dinero o las cosas del cielo. Yo te pregunto, ¿para ti qué es más importante? ¿El dinero o las cosas del cielo? Mateo 6, 19 al 21. Unos versículos antes del pasaje que leímos ahorita. Y el Señor les dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mis hermanos, ¿por qué debemos fijar nuestros ojos en las cosas del cielo? ¿Y por qué debemos acumular más en el cielo que en la tierra? ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Eso es lo que dice el pasaje, mire. Si tu corazón está en las cosas de este mundo, siempre estarás preocupado y pasarás tu vida viviendo para este mundo y para las cosas de este mundo, mire. Y yo no hablo de que andes pecando, pero vas a estar afanándote por aquello que te falta. Hay personas que sus hijos tan pequeños ya están preocupados. Ay, no llora, y la universidad, ay, y el posgrado del niño, pero si tu niño tiene 3 años, ya estás preocupado por el posgrado ya. Ay, ¿y con quién se casará mi hijo? Lógicamente debemos ser sabios, ir preparando a nuestros hijos, pero preocupándonos. Yo ahorita no me preocupo de la universidad de mis hijos. El Señor proveerá. El Señor proveerá. Tarde que temprano, mire. Y vamos a ver un poco de la provisión de Dios. El Señor proveerá. Pero hay muchos que ya se preocupan por todo. Y llora el día de mañana esto y aquello. Y es que voy a hacer esto, mire. ¿Sabes por qué te preocupas tanto? Porque tus ojos están en las cosas del mundo. Del mundo. Padres que se preocupan de qué le dejarán a sus hijos cuando se mueran. Espérate un momento. No es tiempo todavía, mire. Preocupados, mire. Deudas. Necesito comprar esto y aquello. Las cosas del mundo. Recuerda, hermano, todo lo que acumules solo tiene 2 lugares donde será almacenado. En la tierra
o en el cielo? Yo te pregunto, ¿dónde está más grande el saldo a tu favor? ¿En el cielo o en la tierra? Pregúntate. Ay, hermano, es que yo en el banco ahorita tengo 100 millones. Ay, qué bueno. ¿Y en el cielo cuánto tienes? 0 pesos. Esa es la pregunta que debemos hacernos, mire. Y la que el Señor quería hacerles a esta gente. ¿Dónde está más tu saldo a favor? Te vuelvo a preguntar. ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? ¿Dónde? El día que llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar ¿cuánto acumulaste en la tierra? No. ¿Cuánto acumulaste en el cielo? Eso nos preguntará. ¿Tu ganancia está en las cosas espirituales o en las cosas terrenales? El Señor nos dice, mire, ¿en las que son del Señor o en las que son de este mundo? Mire, mis hermanos, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, ¿qué le presentaremos? ¿Heno, paja y hojarasca? Mira, Señor, estas son lo que yo te presento. Probémoslas en el fuego, se quemaron. Ah, Señor, pero yo en Bancolombia me dieron bastantes intereses cuando estaba en la tierra. ¿Y eso de qué sirve? ¿Dónde quedó? En la tierra. ¿Y tus intereses del cielo han crecido? ¿O siguen siendo los mismos cuando llegaste al Evangelio? Esa es la pregunta, mis hermanos. ¿Para dónde estamos sembrando más? ¿Para dónde? Por ello el Señor les dice, no hagan tesoros en esta tierra. No solo porque nuestra ciudadanía está en el cielo, sino también porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo agregaría, donde está tu tesoro está tu esperanza, están tus esfuerzos, está tu vida misma. ¿Por qué te estás esforzando más? Con esto no quiero decir que usted no trabaje, no ahorre, pero si estás descuidando el reino de Dios, estamos mal. Las prioridades están cambiadas, están mal. No hagan tesoros en esta tierra. Y dice el Señor, los gentiles buscan eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que los gentiles buscan eso? Porque esa es su esperanza, ese es su fin. A ellos no les importa, a los inconversos no les importa si destruyen su familia con tal de conseguir lo que quieren. Yo le decía la vez pasada, vaya a ver hogares de gente rica. Sus hijos fueron criados por todos menos por ellos. Descuidaron su hogar y su vida por conseguir dinero. Y el día que te mueras, no te llevas ni un centavo de eso. Y hasta eso se lo va a gastar los que menos trabajaron, mire, los más vagos. ¿Qué nos llevamos? Los gentiles buscan esas cosas porque ahí está su mirada y su esperanza, pero nosotros no. Nosotros no, mis hermanos. Lucas 12, 19 al 21. Mire este hombre. Lucas 12, 19 al 21. Mire lo que decía este hombre. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, tengo mucho dinero, lo voy a disfrutar. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Y el Señor finaliza el contexto de Mateo 6 en el versículo 24. ¿Qué le dice? Mateo 6, 24, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor termina magistralmente de hablarles de las riquezas y después pasa a hablarles de la comida, la bebida y el vestido. Qué sabiduría del Señor, ¿no? Mire. Hermanos, el problema no es tener dinero. Ya lo hemos escuchado. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Eso es.
Pablo lo dijo, primera de Timoteo 6:10, no lo busques, se lo leo rápidamente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué raíz, mis hermanos? Mire, las raíces son las que sostienen a los árboles. Entre un árbol tenga raíces más profundas y fuertes, ¿qué va a pasar? Viene una tormenta y no lo tumba ese árbol. Imagínese una persona, y más creyente, cuya raíz es el amor al dinero. Va a venir una tormenta y ¿qué va a pasar? Lo tumba. Yo me acuerdo en esa época donde hubieron las pirámides, ¿se acuerdan? Allá en Ipiales me acuerdo que era una que se llamaba DRF, dinero fácil, ¿cómo era? DRF, dinero rápido y fácil. Claro, pues gloria a Dios, mire. Va a meter la plata allá. Hubo gente que metió 200, 300 millones. ¿Y sabe qué pasó? Se perdió. ¿Y sabe qué pasó con esa gente? Se mató, se suicidó. El amor al dinero. Raíz de todos los males. Es una raíz débil, una raíz que no sirve, una raíz que es tumbada. Mi hermano, si nosotros como creyentes, nuestra raíz es el amor al dinero, estamos pecando, estamos mal. Como le digo, no es malo tener dinero. El problema es, ¿qué ama más usted? ¿El dinero o a Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuál era la preocupación del joven rico que se encontró con Jesús? La preocupación de este hombre, ¿sabe cuál era? Tenía que dejar su amor al dinero y sustituirlo por el amor a Dios. Y él no quiso hacerlo. Dice la palabra que se fue triste porque amaba mucho las riquezas que tenía. Amaba el dinero. El amor al dinero puede llevar a destruir una familia, mis hermanos, a destruir a sus hijos, a destruir su hogar y su matrimonio. Hoy en día la gente se casa pensando, si me divorcio, ¿cuánto me llevo? Me toca llevarme mi tajada, voy a aguantar a este por nada. El amor al dinero, el amor al dinero. Es triste, mis hermanos, pero el dinero se disputa un gran lugar en nuestro corazón, el cual quiere destronar incluso a Cristo. Yo le pregunto, ¿cómo sabemos qué lugar ocupa el dinero en nuestro corazón? Pregúntese, ¿cómo? Analizando y observando por qué cosas nos estamos preocupando más en esta vida. Pregúntese, ¿por qué cosas se preocupa más usted en esta vida? ¿Por qué cosas? Yo me esfuerzo por conseguir el alimento de mis hijos, pero si eso implica descuidarlos y dejarlos a un lado, estoy mal. Si conseguir el dinero a mí me implica dejar de congregarme, estoy mal. Hermano, es que me conseguí un trabajo buenísimo, me pagan 6 millones, 10 millones. Ay, qué bueno, hermano, pero ya no puedo ir los domingos. ¿Dónde está su tesoro, hermano? ¿Dónde está su tesoro? Pero es que toca, hermano. La pregunta es, si eres cristiano, ¿qué vas a obedecer? ¿La palabra de Dios o tus propios sentimientos, emociones y pensamientos? Ahí está la pregunta. No podemos, mis hermanos. Muchas veces el dinero quiere destronar el lugar que solo le pertenece a Cristo. Tristemente, mire. Tristemente. Por eso el Señor le dice a los oyentes, no se preocupen, no os preocupéis. Pero no les dice, no se preocupen por mejorar su carro, no se preocupen por mejorar su casa, no se preocupen ni siquiera por lo más básico y sencillo de la vida, como es la comida, la bebida y el vestido. Señor, pero es que yo no me preocupo por mejorar mi carro, ni carro tengo, ¿para qué voy a preocupar por eso? Señor, yo ni me preocupo siquiera por mejorar mi casa. Me preocupo por lo básico, por lo pequeño. ¿Puedo preocuparme por eso? Y el Señor dice, no. No te preocupes ni por lo más pequeño y no te preocupes ni siquiera por lo más grande. Eso nos dice el Señor. No te preocupes.
¿Sabes por qué no te preocupes? Dice el Señor. Porque eso es asunto mío, no tuyo. Es mi asunto. Es mi asunto. Les quiere decir el Señor, mire. ¿Qué puntos vimos el pasado domingo? ¿Se acuerda? El primero, ¿cuál era? Los que anotan, a ver. Exacto. No debemos preocuparnos porque es absurdo, ya que no somos de este mundo. ¿Qué es muchas veces lo que nos lleva a dudar del Señor y su palabra? Las tormentas, los desiertos y las pruebas, mire. Mire, mis hermanos, yo les decía, ni el mundo es nuestro, ni las cosas que hay en el mundo. Nosotros solo somos administradores. ¿Por qué nos preocupamos por algo que no es nuestro? ¿Por qué nos preocupamos por esta vida que le pertenece solo al Señor? Una vida en la que Él decidió tenernos y en la que Él decide cuidarnos y mantenernos. ¿Por qué nos preocupamos? Es absurdo, mire. Es absurdo. ¿Cuál era la segunda? Preocuparse es tonto y absurdo por causa de tu padre. Les pregunto, ¿tu padre es Dios? Entonces no te preocupes. Si tu padre no es Dios, sí preocúpate. Primero por la salvación, porque vas a ir al infierno si no te arrepientes. Pero si tu padre es Dios, no te preocupes. Pregúntale, como les decía la vez pasada, a tu hijo si desconfía que su padre va a tener la comida el día siguiente. ¿Un hijo se preocupa de eso? No. Lógicamente hay casos donde hay padres irresponsables que no proveen para sus hijos, pero generalmente los hijos confían en que sus padres van a tener la comida para dárselas. Jamás mis hijos me preguntan, papá, ¿habrá comida esta noche? No. Ellos me dicen, ¿qué vamos a comer esta noche, papá? Y uno es el que tiene que preocuparse por ver qué consigue. Asimismo, Dios se preocupa de nosotros. No te preocupes. Yo me preocupo de la comida de mis hijos, pero un momento. ¿Yo para qué me preocupo si tengo un padre también? Señor, preocúpate tú por eso. Yo descanso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por causa de nuestros padres. Si nosotros nos preocupamos por eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros? Mire. ¿Cuánto más podemos confiar en Él? Mire, que es bueno y misericordioso. Veamos un texto, mis hermanos. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Esta historia es muy particular, mire, esta historia que contó el Señor. Lucas 11, 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Mire esa historia. Imagínese usted que llegue su amigo a la 1 de la madrugada a pedirle comida. ¿Usted qué hace? ¿Se levanta? Muchas veces leemos esta historia y nosotros nos ponemos en el lugar de ¿quién? Del vecino inoportuno. ¿Sí? Pero ¿qué tal si nosotros vemos la historia desde otro punto de vista? ¿Por qué creen ustedes que el texto dice o menciona la frase y mis niños están conmigo en casa? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿No será más bien que nosotros podemos vernos como esos niños que están en la cama con el Padre? ¿Sabe qué quiere decir el mensaje? Si ese hombre se levanta a darle pan a ese vecino inoportuno, ¿cuánto más hará por sus hijos si ellos le piden pan? ¿Usted no cree que se levantará y les dará? Mis hermanos, nosotros somos los hijos de un Padre amoroso que estamos a la mesa de ese Padre.
Él nos bendice, Él nos da. Si hoy en esta mañana usted vino preocupado porque no tiene que comer, o no tiene que vestir, o no tiene que beber, o por cosas más importantes, Dios le dice, no te preocupes. Yo me preocupo por eso. Así. Nosotros somos esos niños, mis hermanos. Somos los que estamos a la mesa de un Padre bueno y misericordioso, que nos cuida, nos sustenta y aún nos acompaña en los valles de sombra y muerte que pasemos en esta vida. Filipenses 4, 11 al 13. Filipenses 4, 11 al 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo sabía. Pablo sabía quién era su padre. Sabía quién era su padre. Mis hermanos, el pueblo de Dios siempre va a estar sostenido y sustentado por su Señor. Esa es una promesa. Siempre va a estar sostenido, mire. Y muchas veces Dios se valdrá de nosotros para aliviar la necesidad de otros hermanos, mire. Eso es importante saberlo. Mire, el mismo apóstol Pedro se preocupaba por cosas insignificantes. Que se iba a ahogar ahí en el mar caminando. Insignificante, mire. Se preocupaba de que llegaron soldados armados a capturarlos cuando se llevaron al Señor Jesús. Cosas que no tienen importancia, mire. Se preocupaba porque solo había 5 panes y 3 peces para alimentar a miles. Esas preocupaciones, ¿para qué se preocupaba Pedro, mire? ¿Usted se preocuparía por eso? No se preocupe. Mire, si Pedro estuviera con nosotros, ¿sabe qué diría? Señor, ¿no son válidas esas preocupaciones? ¿Sabe qué le diría el Señor? No, porque ese no es tu problema, es el mío. ¿Quién fue el que sacó a Pedro del agua cuando estaba ahogando? ¿Quién alimentó a la multitud de miles? ¿Quién ayudó a Pedro muchas veces que estuvo a punto de morir? ¿Para qué se preocupaba Pedro? Es un problema del Señor. ¿Usted por qué se preocupa de cosas que son problema del Señor? Mis hermanos, yo me he preocupado muchas veces de cosas, de enfermedades, de situaciones. Pero el Señor me hablaba a través de esta palabra, no te preocupes. Yo soy el que me preocupo de esas cosas. Yo te voy a sacar adelante, yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar. Simplemente descansa en mí como descansaba María a mis pies. ¿Para qué te preocupas, Pedro? Mire, no es tu problema, es mi problema. Señor, no tengo trabajo, hay deudas, hay enfermedad. No te preocupes, ese es mi problema. Confía en mí, simplemente confía en mí. Confía en mí. Mire, Pedro entendió esa verdad muchos años después, mire. ¿Y sabe qué escribió al final de sus días? Primera de Pedro 5:7. ¿Puedes leerlo, Eddie, duro y fuerte? Pedro entendió esa verdad, mire. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dijo Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Está ansioso mi hermano, mi hermana? Eche toda la ansiedad sobre él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros, mire. Pedro lo entendió, mire. Continuemos con Mateo 6:30. Mateo 6:30, ya vamos terminando. No con la enseñanza, no, sino con el día de hoy. Mateo 6:30. O con la predicación de hoy, ¿no? Porque vamos a seguir. Falta mucho por ver de este tema. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cómo les dice? Hombres de poca fe.
¿A quién les estaba diciendo eso el Señor? ¿A inconversos? A los discípulos, a creyentes. ¿Y cómo se les llama? Hombres de poca fe. Mis hermanos, si el Señor a mí me reprendiera hoy, ¿sabe cómo me diría? Hombre de poca fe, porque yo muchas veces me he preocupado. Y eso me diría el Señor, hombre de poca fe. Porque toda preocupación en la vida de un creyente, ¿sabe qué manifiesta? Que no tiene fe. Que no tiene fe o tiene muy poquita fe. Muy poquita fe, mire. Romanos 10:17, no lo busque. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, hermano, que si yo escucho la palabra de Dios, ¿voy a tener más fe? Sí y no, no es tan simple. Usted tiene que conocer la palabra, escucharla, pero también ¿sabe qué? Creerla y ponerla por obra. Usted puede saber muchísima Biblia y creer todo lo que dice la Biblia, pero si no hace que esas palabras se hagan carne en su vida, no sirve de nada. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué a veces nos angustiamos? Porque no lo creemos. Porque nos entró por aquí, nos salió por acá. Porque no creemos eso, mis hermanos. Por eso nos falta la fe. Cuando llegan las preocupaciones se nos olvida todo, mire. La Biblia quedó por allá, olvidada. Cuando vamos a los evangelios, solo hay 5 relatos donde el Señor les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. No los busque por el tiempo, solo escúchelos. O anótelos para que los lea en su casa. Lucas 12:28, el que leímos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué se preocupaban los discípulos en ese versículo? ¿Por qué? Específicamente, ¿por qué? Lo dice el texto. ¿Por qué? Por la ropa. Por la ropa. Léalo ahí, mire, por la ropa. Segundo, Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué se preocupaban ahí? Por la duración de su vida. Si iban a morir. Tercero, Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se preocupaba Pedro? Porque se iba a morir por su vida. Y el último, Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué se preocupaban? Por la comida. Las cosas básicas de la vida. Pues que la vida, pues claro, ¿no? Que usted se vaya a morir, claro que es preocupante, ¿no? Mira estas ocasiones, el Señor los llamó hombres de poca fe. No los llamó hombres de poca fe porque no pudieran hacer milagros o porque no pudieran resucitar muertos. Los llamó hombres de poca fe porque se preocupaban por las cosas básicas de la vida. Y mire, mi hermano, la vida que tenemos está en Dios. Si el Señor quiere llevarnos hoy, lo hace. Si quiere darnos 10 años de vida más, lo hace. ¿Cuántas veces lloramos y sufrimos pensando que era el último día de mi madre y que Dios ya se la llevaba? Y ahí la tiene viva, mire. No sabemos por qué. ¿Por qué nos preocupamos? La vida está en las manos de Dios. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. La comida, la bebida y la duración de la vida. Es una gran reprensión para nosotros, mis hermanos. Cuando dudamos de que Dios nos vaya a sostener, cuando dudamos que Dios nos dé la provisión de mañana, el Señor ¿sabe qué nos dice? Hombres de poca fe. No son hombres sin fe, porque los creyentes tenemos fe, o si no, no seríamos creyentes. Pero ¿sabe qué? A veces nos falta, no nos alcanza la fe. No nos alcanza la fe para creer que el Señor que murió por nosotros
y nos libra de las garras del infierno, pueda sostenernos en las cosas diarias de esta vida. A veces nos falta fe para creer eso, mire. Una vida que Él nos ha dado y en la cual ha decidido sostenernos. Nos falta fe, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, termino con esto. Cuando nosotros nos preocupamos, no solo necesitamos que nos animen, también necesitamos que nos exhorten y nos reprendan. ¿Sabe por qué? Porque estamos dudando al no creer que el Señor, que ha dado todo por nosotros, nos niegue el pan diario y cubra nuestras necesidades básicas. Estamos dudando. Termino con Números 23:19, no lo busque. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces recuerde, primero, no debemos preocuparnos porque es absurdo, ya que no somos de este mundo. Y segundo, preocuparse es tonto y absurdo por causa de tu Padre. Si Dios permite y nos da vida, el próximo domingo terminamos este tema y veremos los últimos 2-3 puntos. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta mañana, Dios, quiero poner delante de ti toda preocupación de mi corazón y toda preocupación del corazón de los hermanos, Señor. Puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser insignificante o puede ser muy preocupante de pronto. Hoy quiero ponerla delante de ti, Señor, y que recordemos, Dios, a través de tu palabra, que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que se ocupa de nuestras cosas, Dios. Y tú en tu tiempo y de la manera correcta y bajo tu voluntad obrarás, Señor. Nosotros simplemente confiamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a ser como María, Dios, que se recostaba delante tuyo a escucharte, Dios. Porque solo al escucharte viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que nos ayudará a continuar, aun cuando las cosas se vean mal o marchen mal, Señor. Gracias te damos, Señor Dios. Oro por mis hermanos, oro para que nos aumentes la fe, para que la fe crezca en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Hoy podemos estar pasando por momentos duros, pero mañana puede haber calma, paz y quietud por medio de tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.